han acompañado lo que es el hombre en lo que son las áreas agrícolas, ¿verdad? En lo que es este modo de acción, lo que es eh, irrigación. Para que estos sistemas funcionen de manera óptima, se utilizan implementos como lo que son las motobombas. Gracias a estas se puede lo que es transportar agua tanto a corto y larga distancia, siempre y cuando estas motobombas se utilicen de la manera correcta. Siguiente. Siguiente, compañero. Dentro del objetivo general que vamos a tocar hoy va a ser lo que es comprender cada uno de los conceptos básicos que van de acorde a cómo las funciones que ejerce lo que son las motobombas en lo que es el área o campo agrícola para así poder alcanzar un mejor rendimiento de producción por los cultivos establecidos por el uso de lo que es la irrigación. Siguiente. Permítame. Voy a apagar el sonido que me está afectando aquí. Bueno, dentro de los objetivos específicos, demostrar la gran eficiencia y rendimiento que tienen las motobombas al momento de ejecutar una aplicación de irrigación en las tierras agrícolas y mencionar cada uno de los requisitos que debemos tener en cuenta para proporcionar un rendimiento extremo a la capacidad hacia los suelos agrícolas. Siguiente, por favor. ¿Qué es una motobomba o bomba de agua? Como sabemos que el concepto de motobomba o bombas de agua son máquinas que convierten lo que es energía mecánica proveniente de un motor. Bueno, como voy a volver a empezar. Entonces, hablamos de que las motobombas o bombas de agua son máquinas que convierten lo que es energía mecánica proveniente de un motor, bien sea electrónico o de combustión, en energía hidráulica o cinética, a través de la bomba como tal, ¿verdad? Permitiendo así transportar lo que es un líquido de un punto a otro a través de lo que son las mangueras de succión y descarga. Básicamente, para poder comprender más, este es un dispositivo lo que es mecánico, ¿verdad? Accionado por lo que es un motor que se encarga de lo que es transferir lo que es energía a un fluido para impulsar desde un estado de baja presión estática a otro de mayor presión, ¿verdad? Entonces, de eso es la función de esta bomba, de hacer prácticamente proporcionarle una mayor fuerza para así poder concretar lo que es una mayor fuerza cuando al momento de poder aterrizar lo que es una lámina o por decirlo así una irrigación de lo que es un riego hacia un cultivo. Siguiente. ¿Cómo funciona una motobomba? El motor de una motobomba de agua es el encargado de generar la fuerza necesaria de movimiento. Está transmitido a través del eje o toma fuerza principal hacia una bomba centrífuga que aprovecha el movimiento de rotación de un impulsor con alaves. El alave es el diseño o dientes que sobresalen en el impulsor. Este puede ser abierto, de mayor caudal, o cerrado, de mayor presión, según el tipo de bomba, transportando hacia afuera lo que es el líquido que se succiona. Como podemos saber que, que en sí la motobomba no es en sí solo la parte mecánica, sino que cuenta con una estructura por aparte, que esa es lo que está casimente estructurado con, digamos así, con una parte donde le permite a la motobomba poder terminar de ejercer lo que es la mayor presión, o sea, poder complementar, ¿verdad? Lo que es el ajuste
hacia este motor. O sea que en sí el motor ejerce una función, pero para que esta motobomba tenga lo que es el potencial al 100%, tiene esas estructuras, ¿verdad? Que son el que comúnmente conocemos como el caracol, que está ubicado en la parte del costado de lo que es de esta motobomba. Siguiente. ¿Cómo usar una motobomba? Las motobombas de agua se usan de forma general para succionar y descargar un líquido desde un punto A hasta un punto B. Su correcto uso está basado en seguir los parámetros de encendido, tomando como principal punto a tener en cuenta la revisión de líquidos de motor, líquidos del motor y que la bomba esté llena y simplemente seguir las instrucciones del uso y cuidado de la máquina. Es importante que conozcan los conceptos básicos del funcionamiento de una motobomba y que leas el manual del producto o solicites asesoría con el proveedor o distribuidor. Lo que les decía, que antes de poder poner en acción o poder hacer una irrigación mediante una motobomba, debemos de darles ese acople, pues. Debemos de tener en cuenta de que no la vamos a encender de acorde a los pasos requeridos, de acorde a los criterios que nos trae el manual, ¿verdad? Porque una motobomba no es que la vamos a encender y de un solo, sino que se espera que, creo que son 5 minutos, de 5 a 10 minutos, creo, que, que tiene una función para poderle dar el acople, ¿verdad? De que se prueba primero para que la presión vaya de una manera constante, ¿verdad? O sea, que cuando nosotros la vayamos a probar, o sea, no vaya a ocurrir ningún problema interno, porque eso suele pasar, ¿verdad? De que cuando, o sea, no tenemos esa prevención, le encendemos de un solo y por decirlo así, tenemos, digamos, regulado lo que es la presión a fondo y no tenemos que ir despacio. Desde, digamos, desde 1 a 10 tenemos que ir de 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta de manera de que podamos alcanzar el acople que se requiere, ¿verdad? Siguiente. Tipos de bomba de agua o motobombas. Las motobombas de agua se pueden clasificar de muchas maneras, como podrían ser su principio de funcionamiento o su aplicación. De acuerdo a su aplicación, las bombas de agua de caudal, bombas de agua de alta presión y bombas de agua de sumergible. De acuerdo a su combustión, motobombas o bombas de agua de diésel, motobombas o bomba de agua o gasolina, perdón, o motobombas o bombas de agua con motor eléctrico. Eh, o sea, existen diversidad, ¿verdad? El cual, para poder tener lo que es el uso de estos tipos de bombas, tenemos que tener siempre ese conocimiento, ¿verdad? Para poderle dar la utilidad y que no tengamos ningún problema, ¿verdad? Al momento de hacer un riego efectivo. Bueno, creo que va a continuar mi otro compañero. Muchas gracias, espero que hayan entendido un poco de lo que les voy a haber explicado. Muchas gracias. Tengan muy buenas tardes, compañeros ingenieros. Muchas gracias, compañero Rufino, por haber expuesto. Tengan todos muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la exposición del día de hoy, que corresponde a motobomba de caudal. Primero que nada, tendríamos que tener bastante en cuenta el concepto de que es una motobomba de caudal. Una motobomba de caudal es básicamente un sistema de un motor que transmite pues determinadas cantidades de agua de una determinada concentración de agua hacia otro lugar donde nosotros lo queremos transmitir. Las bombas de agua de caudal se caracterizan por desplazar grandes volúmenes de agua, es decir, de un determinado líquido en elevaciones verticales, es decir, de cabeza, de manera moderada. Generalmente están diseñadas con carcasas o cubiertas de aluminio
y cuentan con impulsores abiertos. Más adelante, compañero, le voy a explicar cómo más o menos funciona cada una de estas, sus diferencias y todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Continúe, compañero, por favor. Tenemos la motobomba de presión. Como lo habíamos mencionado antes, la diferencia entre motobomba de caudal es de que estas pasaban una diferenciación de una concentración de agua de un lugar a través de la entrada de la motobomba, que a través de este sistema, de un determinado sistema, pues iba a expulsar a la salida de la motobomba a través de una manguera a un punto donde nosotros lo teníamos que pues enviar, ya sea de una pendiente o de cuesta arriba, como se podría decir. Las motobombas de presión de agua se caracterizan por desplazar líquidos de altas elevaciones verticales, es decir, cuesta arriba también, pero con los caudales moderados. Generalmente están diseñadas con carcasas o cuerdas de hierro. La diferencia de las motobombas de presión es básicamente que estas motobombas tienen la característica de, en vez que a diferencia de la motobomba de caudal, en vez de pasar de un lugar a otro una cantidad de agua por la entrada de la motobomba hasta la salida que es de cabeza, pues lo que hace esta es que va a redirigir un determinado fluido a través de un caudal con una determinada potencia que se va a calcular. Continúe, compañero. Las motobombas sumergibles. Estas suplen las mismas funciones a través de ciertos mecanismos que le confieren la característica de motobomba, solo que estas no se generan a través de un mecanismo por piezas, sino más bien por mecanismos eléctricos, a lo que no se le denomina tanto motobomba, sino más bien como bomba eléctrica, ¿no? Este tipo de bombas de agua están equipadas con motores electrónicos especiales y que contienen en el interior mecanismos de varios impulsores, gracias a los cuales se logra obtener grandes elevaciones verticales. De la misma manera que mencionábamos, esto de cabeza, estas elevaciones verticales, les voy a explicar mejor con un diagrama que tenemos más adelante para que se entienda de mejor manera, pero cabe mencionar también de que las bombas eléctricas, en este caso las sumergibles, tienen una característica positiva y la característica positiva es de que no dependen de la presión atmosférica o de la presión del aire que pueden ejercer para impulsar un fluido a la cuesta arriba o de cabeza a una salida determinada, ¿verdad? Esta es la ventaja que tienen estas porque se encuentran sumergidas. Así que, compañero, avance a la siguiente. Tenemos la motobomba de gasolina. Esta motobomba, pues, entre los beneficios de las bombas de agua, a la gasolina encontramos una relación de peso entre la potencia. Es notable y es en mejor comparación con los motores de diésel. Además, se da una mejor desboque del motor, lo que se traduce en rápidas aceleraciones y como su mecánica es más sencilla, tiene un costo de manejo muchísimo más bajo a comparación a los de diésel. Compañeros, si quieren, voy a esperar a los compañeros que entren. No tengo a nadie en sala de espera ahora. ¿Puedo continuar, ingeniero? Sí, puede continuar. Continuamos, compañeros. Como lo vemos como repaso, ¿verdad? De estas motobombas, la característica más notable o la que mejor nos viene a nosotros es básicamente los costos, ¿verdad? Porque el mantenimiento es muchísimo menor y pues bueno, funciona básicamente con este mecanismo de combustión a base de la gasolina. Aquí tenemos en la imagen media a su derecha cómo es esta motobomba. Siguiente, compañero. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son las aplicaciones de una bomba de agua. Aplicaciones, pues sabemos que una aplicación de una bomba de caudal es ese tipo de bomba de agua que comúnmente para la evaluación de líquidos, evacuación de líquidos en inundaciones, el movimiento de grandes volúmenes de agua en distancias cortas. Hay una nivelación de agua en criaderos de peces o llenado de piscinas o tiene otras funcionalidades, lo que quiere decir mucho más entendible es de que estas se utilizan generalmente para cuando estamos haciendo peceras, ¿verdad? La funcionalidad de la motobomba de caudal es que, ya lo habíamos mencionado antes, que tiene esa característica de trabajar a bajas revoluciones y de llevar grandes volúmenes de agua con bastante eficiencia, excedentes de caudal por tantas horas de trabajo.
a comparación a las motobombas de presión, que son aquellas motobombas que tienen la funcionalidad a través de la presión que se utilizan, se pueden llegar a utilizar también para, no sé, un sistema de riego, ¿no? Que necesitamos impulsar presión con un determinado caudal entre el tiempo que nosotros necesitamos. Este tipo de bomba de agua se utiliza comúnmente para el riego y la aspersión de los cultivos, conocido como el proceso mediante que transporta un líquido de un punto a otro. Ese es el trasriego, ¿ok? Llenado de tanques elevados de agua, sistemas de control de presión en unidades residiales, perdón. Bombeo de agua desde los pozos, presión de fuentes de agua y algunos casos para el bombeo de estiércol. Esta generalmente se utiliza, esta motobomba tiene la funcionalidad de trabajar a través de la presión, a la cual impulsa determinados fluidos desde los que entran. Adelante les voy a mostrar la imagen, ¿verdad? Que va a ser muchísimo más fácil comprender la funcionalidad de las motobombas de presión, pero lo hace a través de la presión hacia la salida. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Y aquí tenemos las partes de una bomba. Cabe resaltar aquí, ¿verdad?, que las motobombas pues hay de diversas gamas, ¿no? Tienen diversas funcionalidades, tienen diversas partes, tienen mecanismos de acción diferentes, pero las que les estamos presentando como partes son básicamente las partes que todas las bombas o motobombas deben de tener. Primero tenemos la carcasa o cuerpo de succión, que es la parte delantera de la bomba. Tenemos el plato o sello, parte trasera de la bomba, ¿ok? Tenemos el impulsor, tenemos la voluta en caso de las bombas de caudal, ¿verdad? Las que habíamos mencionado antes. El sello mecánico, tapones de cebado y de drenaje. Y tornillería. Tornillería, sí. Y la parte de O-ring de sellado. Siguiente diapositiva, compañero. Aquí hay una pregunta bastante interesante y que a nosotros nos puede servir. ¿Qué motobomba debemos de comprar? Y esta es una de las preguntas bastante importantes que siempre nos tenemos que hacer. Y esta se resuelve fácil, ¿verdad? ¿Qué motobomba tenemos que comprar? Y tenemos que comprar la que vamos a llegar a utilizar. Es decir, a qué labor nosotros tenemos que comprar la motobomba, a qué labor vamos a utilizarla. Es decir, si nosotros necesitamos llenar un estanque de peces, es decir, si vamos a cultivar, nos vamos a dedicar a este rubro productivo, pues vamos a necesitar una bomba de caudal. En caso de suplementar agua a ciertos cultivos, pues tendríamos que suplementar ese trabajo o ese rol a las bombas de presión. Nosotros tenemos que tener bastante en cuenta bastantes características, ¿verdad? No solo de los implementos o de los múltiples partes que vamos a necesitar, tales son como los goteros, tales son como los filtros, las tuberías, en el caso de las bombas de presión, y también algunas tuberías o algunos materiales de los cuales están compuestos, pues es básicamente algunos de los factores que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Porque, claro, todas son diferentes, dependen de bastantes situaciones, de bastantes características, y pues eso es lo primordial, que tenemos que saber nosotros para qué trabajo hay que enfocarlo y así sacar el máximo de su provecho. La siguiente diapositiva, compañero, por favor. Ok, aquí tenemos la siguiente imagen que es muy importante. Los datos básicos de entrada para poder seleccionar adecuadamente una bomba. Aquí tenemos lo siguiente. Es importante que nos centremos en la imagen que tienen a su esquina media en la derecha, ¿no? Primero que todo, pues observamos la altura de la succión. Supongamos de que nosotros tenemos una motobomba. En este caso sería una motobomba de caudal, que vamos a necesitar translocar este fluido de una determinada fuente hacia un sector que nosotros queramos llevarlo, ¿no? En este caso la altura, a eso me refería yo, cuesta arriba, ¿no? Cabeza arriba. Entonces, podemos observar también ahorita la altura de succión, que es básicamente la diferencia de niveles entre la superficie del agua y el punto de succión de la bomba. Como lo estamos observando en la parte inferior derecha, ¿no? La altura de succión. Básicamente, pues existe también el otro extremo, ¿no? Que es la altura de descarga, que es la diferencia del nivel entre la bomba y el punto más alto en donde se va a realizar la descarga. La longitud de la tubería de succión es la distancia total de la tubería de succión, es decir, también hay una longitud total de la longitud de la descarga de la motobomba, es donde se va a depositar todo el agua.
Es importante tener en cuenta un factor, ¿verdad? Aquí, como podemos observar en la imagen, está la motobomba ubicada de forma vertical en un ángulo y en una posición en la que no se ve comprometida. ¿En qué sentido? En la que no tiene desniveles, la motobomba debe de colocarse en un lugar adecuado para que no se esté, o sea, cuando se pone a operar, pues generalmente provoca vibraciones, las cuales afecta bastante a los niveles de aceite, que provocaría fallos en el sistema y posteriormente se apaga. Entonces nosotros tenemos de colocarlo lo mejor posible en una zona plana que esté estable, ¿no? Eso es muy importante. La longitud de la tubería de la descarga, es decir, de la distancia total de la tubería de descarga, y el diámetro de la tubería de succión y también el diámetro de la tubería de descarga. Es importante tomar en cuenta esos factores porque influyen también en el caudal que vamos a necesitar para poder impulsar toda esa agua. Es importante mencionar lo siguiente: para que nosotros esa labor se pueda realizar de manera adecuada, pues es importante tener en cuenta algo denominado las curvas de rendimiento. Una curva de rendimiento, básicamente, cuando nosotros empezamos a poner a trabajar la bomba, pues esta bomba recibe una especie de información de altura, de elevación, ¿ok? Esa altura de elevación pues hace generalmente que necesitemos un caudal mayor, y ese caudal generalmente siempre se representa en litros sobre minuto, y eso es dependiente, ¿no?, de cada modelo, pero eso es lo que se necesita generalmente para que funcione de manera adecuada y el agua que va hacia la longitud de descarga pues llegue hasta el punto más alto donde nosotros lo necesitamos. ¿Ok? Y tenemos el tipo de cantidad de accesorios necesarios para la instalación, que eso es vital, y el caudal de agua requerida, que es lo que le mencioné sobre la eficiencia, ¿verdad? Sobre este tipo de curvas de rendimiento. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, en nuestras conclusiones, pues las motobombas hoy en día han alcanzado una mayor adquisición por parte de todo el personal que está dedicado a las labores agrícolas, como empresa privada, ingenieros agrónomos, campesinos, universidades agrícolas, escuelas agrícolas, por su gran efectividad, que han logrado suplir a las necesidades que hoy en día de los cambios climáticos están afectando en su mayoría de campos y cultivares, por la gran escasez de los recursos más importantes como lo es el agua. Esto podríamos concluir nosotros, ¿verdad? Puesto de que es de bastante importancia la industrialización y uso de este tipo de mecanismos tan eficientes como lo son las motobombas, de las múltiples labores de nuestras labores agrícolas, ¿verdad? Siguiente diapositiva, compañero. Tenemos algunas recomendaciones. Volviendo atrás con las motobombas, independientemente de cuál sea, pues es totalmente recomendable al momento de seleccionar la bomba que esta debe de estar compatible con el sistema de riego. De esta manera, mantener unos niveles de presión correctos. Se recomienda tener un programador para que optimice el riego y que ayude también a ahorrar el agua, ¿verdad? Recordemos, siempre tenemos que cuidar nuestro recurso más valioso, que es el agua, y suplir las necesidades del cultivo a la vez. Siempre hay que tener ese punto de vista positivo hacia nuestro medio, ¿verdad? Utilizar el equipo necesario de protección al momento de instalar una bomba, demasiado importante. Se le recomienda a todo el personal que se dedica a estas áreas que siempre utilicen el equipo necesario de protección. Y en cuanto al equipo, ¿no?, a las motobombas, pues podemos referirnos a ellas como siempre a la área de costos de producción, porque esto siempre depende más de los costos, de la economía del agricultor o del ingeniero al mando, y tenemos que tomar bastante en cuenta eso, ¿no? Tenemos que tomar bastante en cuenta cuál es la que mejor rinde, cuál es la que menos gasta. Si esta es ligera, pues es muchísimo mejor porque ayuda bastante a la instalación, ayuda bastante a la movilidad, sobre todo a la eficiencia, como explicamos antes, y también pues una que no contamine tanto y que ayude bastante a nuestras labores agrícolas. Siguiente, compañero. Tenemos otras recomendaciones para elegir una motobomba, bastante relacionadas con las que explicamos anteriormente. Hay que saber que vamos a utilizar la motobomba. Esto es como repaso, ¿verdad? Para que vaya más fresco. El riego del líquido, el transporte de altos volúmenes de agua, el llenado de los tanques que tienen que ser elevados. Tener bastante claro el tipo de energía que se va a utilizar en la zona de utilidad de la bomba, ya sea eléctrica, energía monofásica, bifásica, trifásica, y si no se cuenta con ese tipo de energía cercana, pues adaptarse bastante al medio, ¿no?, que es lo más conveniente. Eso es lo mejor que se puede hacer.
la topografía del terreno, si el terreno es plano o es ondulado o si presenta o es accidentado, ¿no? Si es bastante cuesta arriba, como estábamos mencionando, y saber ubicar bien este tipo de herramientas como las motobombas, porque si no, no son eficientes y no suplen la labor que tienen primordial. La fuente de agua es donde va a ser succionada de un río, de un lago, de un pozo profundo, un reservorio, lo que nos estaba hablando el ingeniero anteriormente, que son las fuentes más cercanas y las mejores fuentes de agua, ¿verdad? Que nosotros podemos tomar. El tipo de fluido que se va a bombear, ya sea agua de lluvia, agua de río, estiércol, líquidos para alimentos. Siempre orientado a la área, de cualquier labor agrícola. Siempre influye también el factor del agua, de dónde es extraída y, bueno, eh, tiene que ver bastante con el uso y la eficiencia de nuestros motobombas. Siguiente diapositiva, compañero. Compañeros, tengo que darle muchas gracias por su atención y si tienen algunas preguntas, espero poderlas resolver o si algo no ha quedado claro, con gusto les puedo explicar. Muchas gracias.